Bueno, bienvenidos a la última sesión de este segundo Foro Nacional de Periodismo Científico y Divulgación en el Perú, un evento que nos ha tenido trabajando desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, pero con esa gran alegría de tener tan excelentes exponentes del periodismo en este país. Y por supuesto, haciendo colaboración internacional, que lo verán en los siguientes días. Mañana tenemos a todo el día panel de Colombia y el viernes un panel internacional con expositores de Estados Unidos, España y toda América Latina. Entonces, esperamos estar muy pendientes de sus redes sociales y de la información que estaremos enviando a sus correos. Por ahora vamos a dar inicio con los expositores que les decía anteriormente que nos iban a acompañar. Muchos de ustedes ya los conocen, ellos han estado pues en televisión nacional y en radio. Así que no necesito presentarlos tanto, pero por supuesto voy a iniciar con Miguel Figueroa. Él es un divulgador neurocientífico. Entonces ustedes dirán, wow, yo también he estado compartiendo con él experiencias en Colombia y en toda Latinoamérica y hoy quiero preguntarle cómo se hace divulgar neurociencias y temas de psicología. Te has ganado un espacio en televisión y eso también es algo muy bueno y estás posicionando estos temas. Bienvenido, Miguel, y cuéntanos tu experiencia. Gracias, Tania, gracias al panel, a Jesús, a Mario por estar aquí. Bueno, primero es un placer, ¿no? O sea, yo soy biólogo de formación, o sea, soy de formación científico y luego de eso estudié una maestría en psicología, estudié un posgrado en detección de mentiras y lenguaje no verbal, bueno, soy un amante de la lectura y del estudio, soy un tipo que estudia y que disfruto mucho estudiar. Y eso es uno de mis grandes placeres, el leer. Y tengo otro placer que es tan pesado como el primero, que es el de comunicar. Entonces yo, por ejemplo, no sé si le pasa a Jesús o a Mario, que cuando yo estoy leyendo algo, estoy pensando en cómo lo voy a contar. O sea, es un asunto casi que estás amarrado para la comunicación. Me encantaría leer solo para mí, pero hay algo que me hace siempre pensar en, esto lo voy a narrar así, esto lo voy a contar así. Y eso, creo yo, hace que tenga el deseo de la comunicación de manera innata. O sea, viene conmigo, no lo he desarrollado, no lo he ido conociendo en el camino, creo que ha venido conmigo. Entonces, y otra de las cosas que me gusta es ser un mirón. Yo miro, todo el tiempo estoy mirando cómo la gente se comporta. ¿Qué hace la gente cuando va a comprar? ¿Cómo deciden una compra? ¿Cómo hacen por qué se casan? Eso es una gran pregunta. Eso solo podría, es múltiples tesis doctorales. Entonces, siempre estoy tratando de entender por qué la gente hace lo que hace, cómo la gente toma decisiones. Y hay mucha investigación al respecto. Y además es investigación tremendamente cercana, no en el sentido de que la gente pueda acceder a ella, sino en que cómo esta investigación la gente lo puede utilizar. Y aquí es donde yo creo que encontré una posibilidad mayúscula. Cuando vi que, oye, estos datos son temas increíbles, la gente debería saberlo. Eso es lo que yo pienso, siempre lo he pensado. La gente antes de hacer una compra debería saber esto. La gente antes de decidir si se va a casar o no tendría que pensar, tendría que analizar esto. La gente antes de hacer lo que haga tendría que pasar por esta suerte de filtro, de saber cómo funciona el cerebro. Y eso es lo que busco todo el tiempo transmitir. ¿Qué pasa en el cerebro cuando uno toma una decisión? ¿Cuánto de nuestras decisiones son racionales? ¿Cuánto es emocional? Yo siempre ando, por ejemplo, con Sofía. ¿Quién es Sofía? Sofía es mi cerebro. Entonces, siempre estoy, aquí les traigo, de hecho, hace unos minutos estuve terminando de editar una conferencia y siempre tengo a Sofía. Aquí está, les presento a Sofía. Y Sofía, se llama Sofía por el conocimiento. Y siempre estoy explicando. Entonces, en un momento alguien me dice, Miguel, pero yo tomo una decisión. ¿Por qué soy a veces tan iracundo cuando me molesto? Entonces yo digo, mira, vamos a explicar el cerebro. Y saco al cerebro y lo muestro. Y hago que las personas, y esto es muy interesante, y creo que es además una reflexión para los productores. Porque a veces menospreciamos la capacidad intelectual o el deseo de aprendizaje del público.
Y a veces los productores asumen que no, esto es muy complicado, no lo van a entender. No, esto esto no funciona, esto es cultural. Y como es cultural, lo mandamos al fondo. Esto es para las 3 de la mañana antes de amanecer campesino, ¿no? Entonces, lo ponen en una posición tan pesada que uno tiene que uno empieza a creer que no funciona de verdad, pero que nos den una grieta de su espacio y lo aprovechamos. Somos como una semillita de esas que no se ven, pero que están por todos lados. Hay una pequeña grieta donde hay un poquito de tierra y un poquito de agua y ahí brotamos los investigadores y los divulgadores científicos. Yo siento que, y lo he visto con mi expertise, que la gente ama saber más. Y ama además sentir que está sabiendo más. Y cuando va a una y ve la televisión, a mí me entrevistan muy a menudo en algunos canales donde no se espera que se hable de neurociencia y empezamos a hablar de neurociencia y tú habrías dicho, la gente va a pasar el canal porque ellos miden el rating minuto a minuto. Y no, por el contrario, la gente se pega, se adhiere a eso. ¿Por qué? Porque sabe que ha salido con algo más. Sabe cómo, por ejemplo, en temas psicológicos o psicobiológicos, porque yo me meto más al mundo de la psicobiología que la biología, la gente entiende por qué hace lo que hace, cómo toma las decisiones que toma, por qué tomó tal decisión, por qué a veces uno es tan inteligente y a veces tan brutal. ¿Por qué nuestras poblaciones, el Perú se comporta a veces con una celestialidad tan espectacular y a veces somos tan primitivos? Eso se puede explicar con conceptos de la biología, de la etología, de la neurociencia, de la psicología, de la psicoevolución. Entonces, eso amamos saber, porque me reconozco. Hay una estrategia que yo siempre empiezo, siempre utilizo cuando estoy hablando o transmitiendo neurociencia o comportamiento humano, es, ¿te ha pasado qué? Siempre, o no siempre, pero casi siempre empiezo con alguna cosa como, ¿te ha pasado alguna vez que? Y digo algo. Y claro, busco esa frase, hay un tipo de redacción muy interesante que le llaman la pirámide invertida, en la que tienes que empezar con algo bien punch, bien arriba. Entonces, cuando yo digo, ¿alguna vez, por ejemplo esto ya, alguna vez te ha pasado que has estado discutiendo con alguien de manera efervescente, acalorada, en la que tú le decías una cosa, la otra persona decía otra cosa, tú le decías una cosa y tú le decías otra cosa, y luego de eso, luego de la discusión, cuando tú te estabas yendo, se te ocurrieron las mejores ideas y dijiste, ¿por qué no le dije tal cosa? ¿Por qué no le argumenté así? ¿Por qué nos pasa eso? Y nos pasa eso porque, y empiezo a explicar. Pero claro, si yo empiezo con algo como el cerebro está dividido en 18 partes, una de ellas se llama cerebro límbico, la gente, o sea, no puedo empezar con la parte más densa, sino con la parte más que se conecta conmigo. Los economistas conductuales, Daniel Kahneman, Richard Taylor, le llaman a eso el efecto de la confirmación. Cuando yo escucho algo que confirma lo que me ha pasado alguna vez, instantáneamente me adhiero a ese dato y lo escucho mucho más. Entonces, creo que hay muchas cosas aquí que uno puede, yo no creo que todavía hayamos logrado algo importante. Creo que estamos empezando. Creo que la pandemia nos ha dado oportunidades además. Pero creo que hay mucho más. Una estrategia es, hay que argumentar y hay que estructurar nuestro mensaje científico de una manera muy pegajosa, muy utilitaria, y poco a poco vamos a poder complejizarla. Por ejemplo, a veces nos ponemos a hablar de neurociencia y filosofía. Tú podrías decir, esto está destinado para el fracaso, ¿no? O sea, ¿qué combinación para más aburrida? Neurociencia y filosofía, por favor. Y termina siendo tremendamente atractiva y nuevamente porque las personas empiezan a disfrutar el saber más. Y hay que ayudarles a que se den cuenta todo lo que han aprendido. Hay un autor que se llama Martin Seligman, investigador de la psicología positiva. De hecho, creo que es el padre de la psicología positiva. Y él dice, la gente más feliz en el mundo es la gente no solamente que aprende, sino que sabe que está aprendiendo. Cuando nosotros ayudamos a la gente a reconocer no solamente que ha aprendido, sino que sabe que ha aprendido, en ese momento ellos dicen, por Dios, qué buen programa, qué buen espacio, qué buen canal de YouTube, porque saben que no han salido como han entrado. Y además dicen, lo voy a aplicar en mi trabajo, lo voy a utilizar con mis hijos, lo voy a utilizar en mi vida propia.
Entonces, creo que ahí hay mucho. También creo que nosotros los divulgadores tenemos que siempre estar a la vanguardia, aunque creo que esa frase suena tan cliché, tan pegada, ¿no? A estar siempre en el tiempo. O sea, leer permanentemente, saber qué más hay, porque si no, estamos comunicando refritos, ¿no? No sé, escucho a veces que alguien está contando investigaciones de los 90s, de los 80s, imagínense, no es que esté mal, pero en una época en la que tenemos todo tan cerca, en la que todo puede estar a un clic de distancia, eh, hay mucho para dar a las personas que está sucediendo ahorita. ¿Cuántas investigaciones al día en neurociencia o comportamiento humano se deben de publicar? Cientos de investigaciones. Y uno puede escarbar solamente la superficie y se encuentra 20 o 30. Entonces hay que encontrar formatos. En la televisión hay formas, pero no, tal vez no es el lugar, es un lugar bonito, pero creo que no es el futuro, ¿no? El futuro va a ser las redes, creo yo. Igual Jesús en esto sabe muchísimo y él va a poder orientarnos, darnos un norte mucho más certero. Por ejemplo, cuando yo empecé a utilizar la historia para hacer investigación científica, o sea, cómo contar una investigación científica en lo que dure una historia. Y al principio me parecía terrible, ¿no? Y yo me molestaba. Y me acordé de una frase de los estoicos, de esta filosofía tan bonita que dice, hazte amigo de lo inevitable. Si lo puedes evitar, evítalo, pero si no lo puedes evitar, hazte amigo. La historia es inevitable. La gente ama ver las historias de Instagram. Entonces, ¿cómo puedo narrar una investigación científica en una historia de Instagram? Entonces, rápidamente ya encontré un formato donde empiezo siempre con ¿te ha pasado qué? Luego cuento la investigación y luego hago el call to action, que es algo para que la gente se lleve para practicarlo en su vida. Ese tipo de cosas lo voy aprendiendo. Yo primero era un fanático del Facebook porque me permitía escribir más, lograba más cosas, pero ahora me he dado cuenta que el Instagram puede darnos algunas grietas interesantes para investigación científica. Eh, TikTok tengo el canal, pero está muerto, o sea, todavía no he encontrado la forma, ya la encontraré, es cuestión de pensar y repensar, y habrá formas de, mientras bailo, cuento una investigación, no tengo idea todavía qué voy a hacer, si ustedes tienen alguna idea me la pueden compartir y a ver qué hacemos. En general, siento que estoy acabando el tiempo, me dijeron 15 minutos, estoy cerrando. Siento que, para resumir, que el espacio hay que lucharlo, no va a llegar solo. Siento que hay mucha producción que está subestimando al público y por lo tanto hay que nosotros demostrar que el público tiene hambre de conocimiento bueno. Pero por nuestro lado tenemos que contarlo bonito, tenemos que estructurarlo bien, tenemos que hacerlo atractivo, pegajoso, tenemos que hacer que la gente sienta que lo puede utilizar o que puede reflexionar, que le dé placer, que le dé dopamina. Eso es la segunda conclusión que quiero dar. Y la tercera es que también hay que seguir explorando en los medios, en las formas. Las redes sociales podría ser una forma de decir cómo se ha destruido el cerebro humano, porque podríamos decirlo. Y argumentos tenemos bastantes. Qué terrible adicción las redes sociales, que hace que las personas no puedan profundizar en nada porque están pasando de temita en temita, como decía Martin Heidegger, esa avidez por la novedad. No hay forma de profundizar, ya no tenemos esa capacidad. Creo yo que nuestra labor de divulgadores científicos es volver a la gente a tener esa capacidad de detenerse, de reflexionar, de disfrutar el proceso del entendimiento y de aplicar eso en el futuro. Espero que con esas tres conclusiones haya podido ayudar a ustedes en lo que necesiten. Gracias. Excelentes conclusiones y ya estamos entendiendo por qué eres tan popular con el tema de neurociencia en la televisión. Pero ahora, imagínate